El Odún de Ifá, Ogbe Oconrón, en una de sus historias nos cuenta que después de ofrendar el sacrificio a Echu según la prescripción del oráculo, logró vivir en una buena casa y alcanzó la prosperidad en el pueblo donde vivía. Ella, Unubuati y Oni Maleodó fueron los nombres de los sacerdotes de Ifá que adivinaron para Ogbe Oconrón cuando venía al mundo. Se le aconsejó que no viviera en casas abandonadas, Atikporo le en Yoruba, y que no practicara con nadie juegos en bolas mientras estuviera en el mundo, para así disfrutar de la suerte hasta el fin de sus días y recibir honores de las personas. Y que sirviera su cabeza con 4 caracoles, una paloma y una cabra. Él hizo el sacrificio. Cuando entró al mundo, le pidieron que viviera en una morada abandonada y él fue a vivir en el lugar. La casa estaba tan deteriorada que el techo goteaba cuando llovía. Él era un afamado sacerdote que consultaba a todos en aquel desvencijado lugar. En una ocasión, consultó a Ifá y éste le aconsejó que hiciera sacrificio con un chivo y una paloma hecho, una cabra y un caracol a su cabeza, y él obedeció. Después de la ofrenda, Echu desafió a la gente del pueblo interrogándoles acerca de si no sentían vergüenza al consultarse en un lugar tan destartalado. Todos se reunieron y construyeron una casa apropiada para Ogbe Oconrón. El encantamiento que usó Echu para atraer a los habitantes del pueblo fue: tanto los árboles como las palmas respetan y hacen honores a la planta de jengibre. Después de esto, Ogbe Oconrón vivió feliz y con prosperidad. En la siguiente historia, Echu emplea la estrategia de hacer desaparecer las cosas para beneficiar a Owan Rin Meji después de haber recibido el sacrificio propicio. Poco antes de marcharse al cielo, Owan Rin Meji conoció a otros sacerdotes de Ifá. Ellos le aconsejaron realizar un sacrificio para evitar ser víctima de una conspiración cuando estuviera en la tierra. Debía ofrendar un chivo a Echu en la víspera de su partida y hacer un festín con un chivo gris a los ancianos sacerdotes de Ifá del cielo. Ellos le dieron su bendición y le prometieron apoyo eterno mientras se encontrara en la tierra. Finalmente, fue con un pedazo de tela blanca, una tiza blanca, una pluma grande de cotorra y 2 nueces de cola blanca ante Olodumare para obtener la bendición y la autorización. El Padre Supremo recibió las ofrendas. Le dio sus buenos deseos y lo autorizó para ir a la tierra. Se asentó en el pueblo de Oyó y practicó el arte de Ifá como sacerdote, a la vez que realizaba actividades comerciales. Al principio tuvo éxito en ambas vocaciones, pero su prosperidad pronto comenzó a provocar la envidia de los sacerdotes de Ifá más viejos. Los ancianos comenzaron a confabularse en su contra. Hicieron una adivinación colectiva sobre cómo disminuir la popularidad de Owan Rin Meji y al final decidieron acudir a él para una adivinación sobre cómo destruirlo. Él les dijo que sacrificaran una chiva a su Ifá y un macho cabrío a Echu. Mientras tanto, Echu lo alertó de que el sacrificio prescrito actuaría en su contra y él le confirmó a Echu que se había dado cuenta durante la adivinación que realizó para ellos y que sabía cómo hacer para dar al traste con sus maquinaciones. Ellos no regresaron para los sacrificios. En ese momento se desarrollaba el festival anual de una de las deidades del pueblo. Los conspiradores invitaron a Owan Rin Meji para que los acompañara a las ceremonias. Ellos habían cavado un agujero en la ruta hacia el santuario de la deidad y esperaban que él tomara ese camino, mientras que ellos avanzaron por uno distinto. Era costumbre que los visitantes al santuario fueran y vinieran por sus rutas diferentes. Después de haber conocido sobre la conspiración, Owan Rin Meji les dijo que se había prohibido visitar cualquier santuario que no fuera el de Orunmila. Pero ellos recurrieron a la amenaza de expulsarlo del pueblo si no se presentaba a la ceremonia, porque era obligación cívica de todos los habitantes de Oyó. Ante esta amenaza, decidió consultar al oráculo qué hacer y su Ifá le pidió un sacrificio, una chiva gris y un chivo para Echu. Él realizó los sacrificios y posteriormente partió hacia el santuario, donde se le pedía a los visitantes permanecer durante 14 días. Era costumbre que todos fueran en grupos, pero que regresaran a su casa por separado. En el 14º día, todas las ceremonias habían concluido y era hora de dispersarse. Los conspiradores le dijeron a Owan Rin Meji que debía encabezar el camino de regreso a su casa. Así era como ellos esperaban tentarlo para que cayera en el hueco que habían camuflado en su camino. Cuando se acercaba al lugar, Echu transformó el cráneo del macho cabrío que él había utilizado en el sacrificio en un obstáculo sobre el terreno. Él tropezó contra el travesaño instalado por Echu.
Saltó sobre el hueco y continuó sin peligro su viaje de regreso. Las personas se regocijaron con él al verlo llegar sin peligro a su casa. Mientras tanto, Echu cubrió el hueco que habían cavado los conspiradores y preparó otro justo fuera de la puerta principal hacia el santuario. Mucho después que Ogun Rinmelli se hubo marchado, los conspiradores fueron yéndose uno tras otro. Sin dar motivos para que se sospechara de la presencia de otro hueco, Echu había instalado el cráneo del macho cabrío como travesaño en las inmediaciones del hueco. El primer conspirador tropezó contra la barra y cayó dentro del hueco. Echu preparó el obstáculo para el siguiente conspirador hasta que todos estuvieron bien guardados dentro de la tumba sin fondo que había cavado. Cuando el último conspirador estuvo en el hueco, Echu lo selló como si allí nunca hubiera existido nada. Así fue como desaparecieron todos los conspiradores sin que se tuviera el más mínimo indicio de qué les sucedió. A partir de ese día, Orunmila ordenó que todo aquel que vaya a buscar la salvación a un santuario sagrado deberá hacerlo con un corazón limpio, porque los malvados puede que no regresen vivos. Poco después hubo conmoción en Oyo, ya que muchas familias comenzaron a buscar a sus maridos, hijos y familiares desaparecidos. En el pueblo decidido a ir a una adivinación masiva. De nuevo fueron a ver a Ogun Rinmelli, quien después de adivinar reveló que el rey de la muerte había enviado mensajeros del cielo para secuestrar a los que regresaban del santuario y que tenían intenciones malsanas. Les aconsejó que para poder comprar la vida de aquellos que para ese entonces tenían demasiado miedo como para abandonar el altar, aún debían realizar el sacrificio. Muy rápido lo hicieron y solo entonces fue que Echu aclaró el camino para los celebrantes que aún quedaban con el fin de que regresaran sin peligro a sus hogares. Una vez la tormenta pasó, Ogun Rinmelli cantó una canción de alabanza a los sacerdotes que habían realizado una adivinación para él en el cielo que decía: a los ancianos de Oyo se les dijo que realizaran un sacrificio, pero ellos ignoraron esto completamente. A mí me dijo que realizara un sacrificio similar, yo escuché e hice el sacrificio. Erré mis pasos y me salvé, porque había realizado el sacrificio. Otros cerraron sus pasos y murieron, porque no habían realizado sacrificio. Los que hacen el sacrificio indefectiblemente reciben la salvación. En la siguiente historia de Lodun Difa y Worioche, se aprecia cómo el favor de Echu ante el sacrificio permitió que éste pudiera salvarle de la muerte a la mujer con la que se iba a casar. Esta mujer era una hada llamada a morir el día de su boda. La reina de las hadas nació como la hija de una familia noble. Creció para ser engañosamente hermosa, pero sus padres habían sido advertidos especialmente en una ceremonia de adivinación que ella era propensa a morir el día de su boda a menos que fuera entregada en matrimonio a Orunmila. Como joven, ella tenía una manera particular de trenzar su pelo, abultándolo en lo alto de su cabeza. Desconocido por todos, ese era el estilo de peinado trenzado usado por las hadas en el cielo como medio para ser identificadas. Cuando el día fue señalado para las nupcias con Orunmila, él decidió realizar una adivinación especial. Orunmila le dijo a los padres que como ellos estaban preparándose para entregársela en matrimonio, ella estaba finalizando los arreglos para regresar al cielo, pues su esposo en el cielo la recibiría como su novia. Orunmila predijo que ella moriría en el camino a la casa de él. Para salvarla de las cadenas de su esposo celestial, Orunmila recomendó que debía realizarse un sacrificio con una cabra y un machete, y advirtió que ella no podía llevar a su casa el peinado tradicional. Insistió que debía perder su cabello como única forma de forzarla a permanecer en la tierra. El sacrificio se realizó debidamente, el día señalado para guiarla a su casa. Orunmila apareció en la casa de sus suegros y les dijo que la novia debía quitarse el peinado sin equivocación. Antes de llegar a su casa, viendo que la orden venía del que iba a ser su esposo, los padres no se negaron a obedecer. Después de cortarse el cabello, se vistió similar a otras 3 doncellas, quienes la escoltaron a la casa de su esposo. Esta estrategia fue convenida por Orunmila para dificultar que sus traviesas colegas la identificaran. Su esposo celestial envió emisarios para que la recogieran de la tierra y al llegar tomaron posesión de la ruta a la casa de Orunmila. Cuando la escolta nupcial iba guiando hasta Orunmila, los mensajeros celestiales no pudieron reconocerla, por lo que determinaron que ella no había dejado la casa de sus padres. Ellos fueron a la casa de sus padres para descubrir solamente que ella se había ido y cuando quisieron dirigirse a la casa de Orunmila, Echu los hizo regresar al cielo. Al regresar le informaron que no pudieron encontrarla.
Ella vivió con Orunmila feliz hasta que fueron muy viejos. Estrategias empleadas por Echu para alcanzar sus propósitos. Es muy importante reconocer las consecuencias que debemos asumir ante la negativa de un sacrificio a Echu y los favores que podemos recibir de él gracias a una ofrenda realizada. Este mecanismo es una realidad para todo el cuerpo literario de Ifá. Se cumple o no el sacrificio y Echu nos permite salir airosos o no. Pero es curioso poder deslindar las diferentes estrategias y recursos que despliega este orisha como una fina tela de araña que nos envuelve con facilidad hasta que alcance sus propósitos. El lector habrá llegado a sus propias conclusiones sobre la forma de operar de esta deidad, casi siempre sobre una base resbaladiza. Seguidamente aparecerán ejemplos en donde se exponen algunas características que lo distinguen. La táctica de la persuasión constituye en la práctica una herramienta eficaz de la que Echu se vale. La próxima historia del Odún Idi Eka nos ofrece la posibilidad de demostrar esta afirmación a través de un pasaje en el que se enfrenta con inteligencia a Iku. Idi Eka fue un jugador de Ayó muy popular en la flor de su juventud. Las noticias de su habilidad en el juego llegaron al cielo y la muerte le envió un mensaje diciéndole que lo retaba a una partida. La tradición decía que quien fuera derrotado en el juego por la muerte tenía que ir al cielo. Idi Eka esperó durante 3 años, después de los cuales la muerte se presentó. Pero Idi Eka, que estaba muy viejo para jugar, ni siquiera podía ver las semillas. Cuando la muerte llegó, Idi Eka invitó a uno de sus hijos llamado Ikumapayi para que jugara en su lugar. El joven fue derrotado, pero su madre, que era una vidente confidencial, había contemplado que la muerte iba a vencer a su hijo, razón por la que ella fue a Orunmila para una adivinación a priori y le aconsejó dar un chivo a Echu. Ella hizo el sacrificio rápidamente. Después de derrotar a Ikumapayi, la muerte se estaba preparando para ir con él al cielo, cuando Echu intervino para hacerle una broma y le comentó que él vino hasta la tierra para jugar a Yo con un hombre anciano, pero terminó jugando con un adolescente. Lo tanteó preguntándole qué orgullo proporcionaría a la muerte la derrota de un muchacho y partir con él hacia el cielo en lugar de llevarse un hombre como era su propósito. La muerte apreció la irónica verdad y le dio inmunidad al joven. Regresó al cielo con las manos vacías. Otra forma de trabajo muy común empleada por Echu es tomar la mente de las personas para que actúen según su voluntad y poder manipular el resultado de los hechos, como sucede en el siguiente pasaje del cuerpo literario de Ifá, donde conocemos cómo Echu castigó a un presumido general del ejército que fue enviado por el rey para conquistar el pueblo enemigo. Antes de partir para el campo de batalla, el general fue a una consulta y le aconsejaron ofrendar un chivo a Echu. Él estaba tan seguro de sus habilidades que no consideró necesario hacer el sacrificio. Entonces se dirigió a la guerra, pero el adivinador le advirtió, no obstante, que tuviera cuidado con una desgracia después de la batalla. Realmente, él salió victorioso y cuando regresó para informarle al rey de su éxito, Echu influyó sobre la mente de uno de sus consejeros para que dijera que no era suficiente narrar cómo decapitó al rey del pueblo conquistado, sino que debía demostrar realmente cómo lo hizo. Ante tal sugerencia, el general comenzó a reproducir los hechos blandiendo su espada, pero Echu se la arrebató de las manos y provocó que cayera y golpeara al rey, quien inmediatamente se desplomó inconsciente en el suelo. El general fue detenido y encadenado, en espera de juicio y la ejecución. Fue entonces, al encontrarse bajo custodia, cuando el general recordó el sacrificio que tenía que hacer con el fin de evitar un desastre después de su victoria en la guerra. Con urgencia, le escribió a su esposa para que le ofrecieran un chivo a Echu sin demora. Al obtener lo que quería, Echu se propuso solucionar la situación provocada por él y como el rey permanecía en la inconsciencia, se dirigió a Orunmila, que era el médico real, y le sugirió usar una hoja en particular para curar al rey. Enseguida Orunmila partió para el lugar donde se encontraba el rey y tan pronto como usó la medicina prescrita por Echu, el rey recuperó la conciencia. Echu invadió una vez más la mente del mismo consejero que anteriormente, al ser víctima de la autosugestión, sugirió la catastrófica demostración con la espada del general, pero esta vez le imploró al rey que recordara todos los trabajos buenos del general en el pasado y rememoró el refrán que refiere: un siervo leal no puede ser condenado sobre la base de un simple error fortuito o intencional. El rey aceptó la sugerencia, el general fue perdonado y finalmente condecorado por su victoria.
El siguiente pasaje del cuerpo literario de Ifá es otro ejemplo de la forma en la que Echu posee la mente de las personas para dar solución al problema por el que se va al pie del oráculo y donde invariablemente él conseguirá una ofrenda. En esta historia veremos cómo convierte a Oyeku Ekturupón en un hombre próspero. Aunque Oyeku Ekturupón era un sacerdote de Ifá muy aventajado, tuvo necesidad de hacer verdaderos equilibrios para vivir. Una mañana sondeó a Ifá y éste le prescribió que los ancianos de la noche habían malogrado su suerte ante la incapacidad de matarlo a él o a cualquiera de sus hijos. El oráculo le recomendó realizar sacrificios con un pato para Ifá, del que no debía comer ninguna otra parte excepto la molleja, y ofrecer un conejo vivo y un melón a los ancianos de la noche. Él hizo la ofrenda para Ifá, pero buscó en vano el melón y el conejo vivo. Cuando le preguntó a Ifá qué hacer, le indicaron usar un pollo con la promesa de ofrecerle con posterioridad un chivo a Echu, para ver si éste podía ayudarlo a encontrar un conejo y un melón. Él le dio un pollo a Echu. Una mañana, en que se dirigió al bosque para buscar las hojas necesarias, se tropezó con un melón y lo tomó. Después, encontró un conejo herido y lo cogió. Cuando se dirigía a su casa, se tropezó con dos hombres que, sin saberlo, eran mensajeros del cielo. Ellos vieron el melón y el conejo en sus manos y le pidieron que se los entregara. Él se negó, pues llegó al bosque en busca de un conejo vivo y un melón para un sacrificio especial con el fin de alcanzar la prosperidad. Los dos hombres le imploraron que pusiera precio a los dos materiales porque ellos fueron enviados a buscar lo mismo. En el cielo, la hija de Orishanla se enfrentaba a un parto difícil. Y en la adivinación le dijeron que los ancianos de la noche retendrían el parto a menos que se hiciera un sacrificio con un conejo vivo y un melón. Ansioso por comerse el chivo prometido por Oyeku Ekturupón en la tierra, Echu había ordenado a todos los conejos y melones del cielo que se introdujeran en la tierra. Los seguidores de Orishanla habían rastreado en vano todos los mercados y bosques del cielo en busca de dos materiales para la ofrenda, y eso es porque fueron enviados a la tierra donde, gracias a su visión suprasensible, divisaron a Oyeku Ekturupón en el bosque. Cuando ya estaba a punto de decir el precio de los dos materiales, fue poseído por Echu, que influyó para que dijera las siguientes cifras: 100 hombres, 100 mujeres, 100 vacas, 100 chivas, 100 piezas de vestir, 100 sacos de cuentas y 100 sacos de dinero, con lo que evidentemente se convirtió en un hombre próspero. Cuando recibió el pago por el conejo y el melón, él ofreció el chivo prometido a Echu. A Echu le va muy bien el uso de un estratagema como la tentación, y el Odún de Ifá y de Obara permite que conozcamos una historia que asevera esta afirmación al instigar a un ciervo que no hizo sacrificio para caer en una trampa. El ciervo desarrolló el hábito de ir a alimentarse a una granja que tenía ricas cosechas de ñame, maíz y yuca. Cuando el campesino descubrió que su labranza corría riesgo de mala cosecha por los ataques del ciervo, decidió vigilar y cuidarse del intruso. Por su parte, el ciervo, que siempre sabía cómo evadir la granja cuando el campesino estaba por los alrededores, decidió ir a Orunmila para adivinación por temor a que algún día se le acabara la suerte. Ifá le aconsejó servir a Echu con un chivo y le advirtió que nunca fuera a la granja con sus hijos. Cuando el ciervo estaba a punto de salir para su casa, divisó al campesino y le explicó a Orunmila que el hombre que estaba por llegar era el campesino de la granja que él saqueaba y se ocultó en el dormitorio. Cuando el campesino entró, le dijo a Orunmila que él venía para que le dijera cómo capturar al ciervo que le estaba acabando con sus cultivos. Ifá le aconsejó servir a Echu con un chivo y Ogón con una tortuga. Orunmila también dijo qué decirle al ciervo. Después de hacer el sacrificio, debía poner una trampa en la ruta que normalmente tomaba el ciervo para ir a la granja. El campesino hizo el sacrificio enseguida, pero el ciervo por su parte consideró innecesario realizarlo, ya que él sabía la estrategia del campesino. Él pensó que solamente tenía que cambiar la ruta para evitar trampas. Sin embargo, cuando Echu descubrió que el ciervo rehusó al realizar el sacrificio, decidió tentarlo a la ruta de la trampa. El ciervo le había ordenado a su joven cría permanecer en el frente, en contra del consejo dado en la adivinación de no llevar a sus hijos a la granja. La trampa capturó al hijo y el ciervo escapó. Para mostrar agradecimiento por el consejo, la adivinación y el sacrificio hecho por él, el campesino entregó la pata del joven ciervo a Orunmila. Este es el comienzo de la tradición de usar la pata de un ciervo durante la ceremonia de iniciación de Ifá. En Cuba se desconoce el uso de la pata de venado en dicha ceremonia.